Hola, buenas tardes, amiga Ada y compañeros poetas. Les voy a comentar el cuento que yo elegí para analizar de Borges. Es muy especial para mí porque en realidad lo leí por primera vez, lo descubrí cuando iba al colegio secundario. El cuento se llama El Sur, y luego, por cuestiones de la vida, que yo he tenido algunos particulares y muchos me han traído el material que le daban para analizar desde la escuela que iban. Luego, dando mis talleres literarios, también lo utilicé con mis propios alumnos. Es un cuento para mí muy especial. Es un relato fantástico y, según Borges, dice que fue su mejor cuento. Esta narración, escrita en los años 40, donde su personaje principal es Juan Dalman, de origen anglo-criollo y bibliotecario, como Borges, sufre como en 1938, una herida grave y va a refugiarse al sur, donde es provocado a un duelo imposible que sin embargo lo acepta. En este cuento aparece el reflejo de su propia historia. Su personaje, Juan Dalman, pertenece a un linaje de doble estirpe. Por un lado, un abuelo alemán, pastor evangélico, y por el otro, su abuelo materno criollo, Francisco Flores, del Regimiento 2 de Infantería, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por los indios de Cacique Catriel. Con este hecho, Borges da una idea de muerte romántica. Por otro lado, Borges proviene de padre de orígenes ingleses y madre criolla, lo que da la dualidad que inculca a su personaje. Su propio abuelo materno, Francisco Borges, fue coronel en las guerras civiles luego de la independencia, y es lo que estimula al escritor a exaltar ese coraje de su antepasado que él mismo reconoce no poseer. La idea de los compadritos, los jugadores de naipe y los gauchos malevos tampoco es casual. Muy cerca de su casa de la infancia había una especie de cantina o almacén de campo donde estos personajes solían frecuentar y a quienes el escritor solía espiar desde atrás de la seguridad de las ventanas de su casa. El personaje, Juan Dalman, sufre un accidente al subir las escaleras apurado y golpearse con el borde de una ventana. Acá aparece lo real, el accidente de Borges al tropezar con los escalones y golpearse la cabeza. Durante la internación, el personaje es diagnosticado con una septicemia, pasando por estados de fiebre e inconsciencia. Borges también utilizó este diagnóstico de su experiencia personal, que los dejó al borde de la muerte y aceleró el proceso congénito heredado de su padre, la ceguera, que lo afectó por completo a partir de los 50 años. A partir del momento de la internación de Dalman, las fronteras espaciotemporales se vuelven vagas e imprecisas. El sueño se confunde con la realidad y paulatinamente el lector comienza a dudar del carácter de realidad de los hechos que se narran. Muchos estudiosos de la obra de Borges han interpretado en este pasaje el despliegue de un tiempo y un espacio místico sobre el tiempo cronológico y el espacio real. Todo indica que el sur empieza del otro lado de la calle Rivadavia. Dalman solía repetir que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. El mundo que se despliega ante Dalman en el viaje en tren. Allí él se siente por un momento como si estuviera en un viaje maravilloso, tanto como en la historia de los libros de los genios de las 1001 noches, que es el libro que menciona que lleva en el viaje para entretenerse. Hay un desdoblamiento cuando aparece su vida en el sanatorio. Parece haber sucedido a otra persona. Es decir, mañana me despertaré en la estancia, pensaba, y era como si al tiempo fueran dos personas. Uno
el que llevaba en tren por los campos hacia el sur, y el otro estaba encarcelado en un sanatorio sometido a un riguroso tratamiento. Si este viaje al sur se da en el plano de los sueños, Dalman es a la vez dos personas, dos hombres, el enfermo en el hospital y que vive una fantasía que ordena su muerte según sus deseos. Además, ocurre un incidente donde el tren se detiene en otra estación y no en la que correspondiente que lo llevaría a su estancia. Dalman no va a recuperarse su estancia del sur, ha entrado en otro tiempo para morir honrando a su criollismo y a sus antepasados. El almacén del campo aparece entonces como el escenario posible para esa muerte trascendental. Habilita la conexión con el criollismo que había exaltado los ánimos de Dalman. Este nuevo espacio está cargado de sentidos y de lógicas. Es meticuloso, detallado, y los personajes guardan similitudes con la gente de la clínica, pero remiten a otros sentidos. En ese espacio mítico, el duelo a cuchillo, un motivo recurrente en la obra de Borges, es el desenlace que conecta a Dalman con las hazañas cometidas por sus abuelos en las guerras de la República naciente. Tanto Dalman como Borges son de ascendencia gaucha, o sea, patrióticos, y también extranjera, o sea, los letrados. Para Borges, la historia argentina era un asunto de familia, un conflicto que se equiparaba a la tensión familiar